Buenas, buenas, ¿cómo estás? Este video es hacer un poquito de catarsis con respecto al tema de emprender, por qué cuesta tanto. Y lo que quiero compartir es un par de reflexiones que estuve pensando sobre esto y digo, capaz que a vos también te pasa o te sirve esto que voy a estar compartiendo. Así que lo primero que quiero mencionar es, se popularizó tanto el ser emprendedor, emprender, empezar tu marca, tu proyecto y demás, que está buenísimo y me encanta, pero a veces nos perdemos de vista de qué significa emprender y qué pasos toca seguir y cuánto tiempo lleva cada paso para que una vez que tomás conciencia de eso, realmente lo que significa, después es como que no te llevas ninguna sorpresa o malentendido. Entonces, de lo primero que quiero hablar, más allá de que estés recién empezando o ya hace años que estás emprendiendo, esto me parece súper importante repasarlo juntos, que es el tema de cuáles son los 4 pasos por los que pasa un emprendimiento, un proyecto, tu marca, para que crezca y realmente dé frutos. Y por frutos me refiero a clientes, ¿sí? Porque puedes tener muchos seguidores, likes, lo que sea, que uno a veces recae en eso y es normal, no pasa nada malo. Pero el tema es que perdemos de vista lo importante que un negocio, para que crezca, necesita clientes. Y esos son los frutos que estamos buscando, ¿sí? Entonces, el primer paso que necesitamos crear es crear nuestro producto o nuestro servicio. Con que tengamos una buena idea no alcanza. Nuestra marca tiene que ofrecer un producto o un servicio concreto y tiene que tener un precio. El segundo paso es que tiene que tener un lugar donde crecer. Ahí muy probablemente ya estarás al tanto de las redes sociales que existen y habrás elegido algunas. Yo siempre lo que recomiendo es elegir una o dos para enfocarse en esas redes sociales y crecer, y si después no da el tiempo, elegir alguna otra. El tercer paso, y este es el que muchos se suelen olvidar, es porque hace falta sembrar esas semillas que estamos cosechando en las redes sociales. Con tener una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, de lo que sea, ya no alcanza. Necesitamos estar activos, que nos recuerden, generar justamente recordación de marca y sobre todo conectar con nuestra comunidad, aportar valor. Publicar por publicar ya no va más y lo importante es conectar y realmente generar confianza. Y por último está el cuarto paso, que es cuando justamente empieza a dar sus frutos. Todo eso que estamos cosechando, sembrando, empieza a dar sus frutos y ahí es donde realmente vemos qué tan efectivo fue la estrategia o las estrategias que estuvimos usando. Por ejemplo, si en el segundo paso, cuando elegimos redes sociales, si fueron las indicadas, fueron las correctas, y es ahí donde encontramos a nuestro cliente ideal. O bien, el tercer paso, si lo estuvimos haciendo bien, lo estuvimos haciendo realmente buscando conectar con la comunidad, realmente teníamos feedback de ellos, confiaban en nosotros, había algo ahí que los motivara a querer saber más de ustedes y de lo que ofrecen, porque si no, ahí es donde toca ajustar. Yo creo que uno de los grandes motivos por los que nos cuesta tanto emprender es porque estos 4 pasos no los tenemos muy en claro. O por ahí lo sabemos así como de decir, sí, 2 más 2, 4, pero no lo tenemos presente en el día a día a la hora de emprender, desarrollar nuestro negocio, darlo a conocer y sobre todo conseguir clientes. ¿En cuál de estos 4 puntos al día de hoy, en este momento, me está medio floja de papeles? O sea, por ahí la red social en la que estás enfocada con tu comunicación va genial, buenísimo, seguí metiéndole, pero por ahí en donde necesitas ajustar es en el tema de el tercer paso, de qué tipo de contenido estás creando. O incluso, y esto me pasó mucho, sobre todo cuando empecé con mi marca, que es el tema de por ahí a nivel redes sociales, creaste una comunidad, confía en vos y genial, pero todavía falta dar ese pasito extra a vender, es decir, a realmente comunicar de qué trata tu producto, tu servicio, ponerle un precio, es decir, acá les dejo el link para que me compren. ¿Lo estás haciendo eso? Porque a veces eso también es un punto importante que ya vamos a hablar un poquito más en profundidad en otro video. Acá creo que también hay otro tema que es el tema de la mentalidad, y esto lo hablé en otros videos, así que se los comparto por acá. Pero tengan en cuenta que la mentalidad también es otro factor fundamental y creo que uno de los más importantes, yo diría. Porque las estrategias puedes probar miles, ¿no? Incluso la que me funciona a mí, por ahí a lo mejor no te funciona, y así sucesivamente, pero el tema está en que si esa estrategia no le haces esa conciencia, es dependiendo con qué tipo de mentalidad, de mindset las estás aplicando en tu negocio,
Eso es lo que realmente va a condicionar si esa estrategia te va a ayudar a crecer o no con tu marca. Entonces, es importante también que revises no solamente los 4 pasos, sino también vos personalmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís segura, confiada con tu negocio? ¿Tenés bien en claro cuál es tu diferencial y por qué alguien debería comprarte a vos y no a alguien más? Además, eso se percibe. Cuando alguien hace algo con pasión y lo disfruta y te das cuenta. Entonces, pregúntate si vos realmente estás como en esa vibración, ¿no? Como en esa energía, transmitiéndola, o si lo estás haciendo desde el miedo, desde la limitación, desde la vergüenza, inseguridades, etc. Todo esto es parte del mindset, no de la estrategia. Y por último, pero no menos importante, este punto me parece fundamental, y es el tema del entorno. Creo que pasa lo mismo también en la vida personal, ¿no? Pero no por eso no pasa en los emprendimientos. Me parece que es súper importante tener una tribu, personas que estén en la misma, con quien apoyarte, con quien compartir, incluso hacer catarsis. De hecho, a mí me encanta hacer estos videos así de catarsis y compartirles lo que a mí me pasa, que por ahí les sirve a ustedes, porque de eso se trata, ¿no? Es vernos reflejados en otros, lo que les funciona o no, pero también compartir ideas, lo que te está pasando, porque por ahí, muy probablemente algo que te esté pasando a vos en este momento le está pasando a un amigo, una colega, a otra profesional de tu mismo rubro incluso, con quien podés hasta hacer accountability partner, o sea, como que, no sé, se comparten cuáles son sus objetivos y se motivan entre ustedes. Y ese tipo de cosas como que también facilita un poco más a emprender. Y yo creo que cuesta mucho cuando estás muy sola, a mí me ha pasado por lo menos, ¿no? De sentirme como muy sola en lo que hacía, que nadie entendía, por ejemplo, sobre todo cuando empecé. Y yo que me estaba lanzando a trabajar por mi cuenta y todo, claro, era como, me veía como bicho raro, ¿no? Y yo era de la puta madre, o sea, ¿cómo hago? O sea, ¿de dónde saco la motivación, la inspiración, los consejos si todo mi entorno no está ahí? Bueno, es donde empecé a indagar mucho más en tema coaching y más justamente para contar con alguien que me apoye en esto, ¿no? Porque como no lo tiene en mi entorno más cercano, bueno, me tocó salir a buscar un profesional. Pero creo que eso también es un factor que influye mucho en esto de que nos cueste tanto emprender. Así que mi recomendación es que hagas networking, busques a otros emprendedores, emprendedoras que están en la misma que vos, o puede ser en otro rubro, ¿por qué no? Pero sí me parece súper importante ese sentido de pertenencia de comunidad, con quien apoyarte, o bien si hace falta, un profesional. Hacelo, no te quedes con esa sensación de estar sola y estar como aturdida con millones de cosas que querés hacer y todos estamos en esa. A todos nos pasa, ¿no? De que, sobre todo cuando lo que estás emprendiendo te apasiona, es como que se te ocurren mil ideas, querés hacer un montón de cosas y claro, si estás vos por tu cuenta y no tienes un equipo todavía en quien contar y delegar, lo cual pasa, el tema que hay que resolver. Y salir a buscar ayuda no está nada mal, de hecho todo lo contrario, a veces apoyarse en otros hace que esa mochila que venimos cargando con el tema de emprender no sea tan pesada y o por un ratito nos lo podamos sacar, ¿no? Así que esas fueron las 3 grandes reflexiones que saqué de por qué cuesta tanto emprender. Si a vos se te ocurre una otra o te está pasando que te cuesta por algún otro motivo, comentalo abajo que me encantaría saberlo, si me da mucha curiosidad saber quién está del otro lado y a ver qué les está pasando, qué es lo que sienten. Y bueno, nos vemos en la próxima. Besote enorme. Adiós.